Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. ¿Qué tal, sean bienvenidos a Verdades Ocultas? Estaba aquí perdido con una cuestión. ¿Cómo están? Bienvenidos a Verdades Ocultas. ¿Cómo está don Frederick Goodman? Muy bien. ¿Se me escucha bien o está un poquito bajo? Me lo escucho bien. Ok, perfecto. El tema de hoy, ¿quién creó al hombre terrestre? Es el tema de hoy aquí en Verdades Ocultas, listos para arrancar un nuevo programa. Antes de entrar en materia sobre el particular del título del programa de hoy, yo quisiera darle una de las razones principales del por qué este tema, ¿verdad? Más que una cuestión teológica, que es importante, es sumamente importante poder entender esto de la manera más holística, más amplia, pero también es por adelantarnos a un evento que consideramos que será fuerte dentro de la agenda del anticristo y nos referimos al hecho de que se va a erigir como un Dios, y ese concepto de que se va a erigir como un Dios, entendemos, comprendemos que tiene también como propósito principal el mostrarse como el creador de la humanidad. Y yo quiero comenzar por acá para que Frederick nos pueda dar su comentario sobre esto, qué es lo que él entiende, cómo considera que será y por qué será, cómo será este actuar, cómo se mostrará el anticristo como creador de la humanidad, y si considera también que esta será una de las acciones que tendrá cuando ya esté implantado este gobierno y bueno, y comencemos por acá para luego ir viendo cómo cree que se está construyendo un camino para que esto pase y cómo será esta develación. Frederick, buenos días. Aquí en Honduras. Buenas tardes por allá en Tenerife. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo está esta cuestión? El anticristo, en ese concepto que se va a erigir como un Dios, ¿contiene también el hecho de que se nos presentará como un padre creador de la humanidad, crees tú? Es una posibilidad bastante, valga la redundancia, plausible, porque de hecho todo el sistema judicial en el mundo se ha ido dirigiendo, sí, hacia allá. Todo el sistema de ley se ha ido modificando de tal forma que el concepto de Estado pase a ser el símbolo del patriarca, del padre, y el símbolo del clan. ¿Cómo así? Cuando las personas registran a sus hijos con un certificado de nacimiento, automáticamente el hijo pasa a ser hijo del Estado, no hijo de los padres. Ellos le dicen que es hijo del Estado, pues es desinformación, ¿sí? No hay un consentimiento informado. Lógico, no te lo van a decir. Entonces, lo que se hace es que las personas vienen a hacer básicamente, están pagando la deuda del Estado con la propia persona y todos los movimientos económicos que la persona hace. Sus impuestos, la seguridad social, el trabajo, sus transacciones, cada vez que firma algún documento, etcétera. Se va pagando de un fideicomiso de la propia persona en el momento en que se hizo el certificado de nacimiento. Es una forma de decir que renuncias a la paternidad de tu clan y ahora eres adoptado por el Estado. Entonces el Estado pasa a ser tu padre, ¿sí? Por eso muchas veces dicen que si no haces tal cosa o X con tus hijos, te los quita el Estado. No te pueden quitar algo a menos de que tengan potestad de hacerlo. Te lo quitan porque legalmente no son tuyos. Eso es porque lo pusiste en un acta de certificado de nacimiento. Y así con todas las cosas, ¿no? Cada vez que firmas documentos, que aceptas ayudas del Estado, una seguridad social, que firmas un contrato laboral, etcétera, etcétera, estás ratificando que tú eres ese número, ¿sí? Que eres un número de tu padre artificial, que es el Estado, ¿no? Entonces estás en compromiso y te tienes que someter al padre del Estado, ¿no? Que es lo contrario al padre de Dios. Es lo mismo que ocurrió en tiempos del rey Samuel, perdón, del profeta Samuel, que le dijeron que Israel quería un rey, y hablaron todos de parte del rey, y él les dijo, ojo, que si piden un rey, él los va a llevar a la guerra,
se va a quedar con las mejores tierras, se va a quedar va a elegir a todas las chicas y se las va a quedar para él y va a coger una corte y va a agarrar los mejores ganados y las mejores propiedades y todo para él y los va a explotar y va a hacer con usted lo que les da la gana y establecerá una ley como él le dé la gana. Y ellos dijeron, sí, sí, es que queremos un rey como los demás. Ah, muy bien. Y eso es lo que ha pasado con la sociedad. La sociedad no está basada en la ley de Dios, no está basada en la ley del Estado, el sistema judicial. Entonces, en ese sistema de ley, prácticamente el Estado es tu padre, es Dios, ¿sí? Y por eso todo se va moviendo para que a nivel jurídico, en el momento en que se elija a cierto personaje como representante de esa figura paterna o esa figura Dios, legítimamente desde el punto de vista de la ficción jurídica, se acepte que él es el padre, el creador, y que él es Dios. Y viene a ser el Ok. concepto del creador porque ellos lentamente, como vamos a estar hablando, ellos tienen que dar a una explicación. Y esto es lo que se complementa con la parte científica, digamos, el argumento científico. Y es el hecho de la biología. Porque tú puedes decir que eres hijo del Estado desde el punto de vista de la persona jurídica, con un Ajá. nombre, tu apellido, tu DNI, etc., tu Por dónde certificado de naciste, ¿no? nacimiento. Claro, pero no pueden demostrar que biológicamente tú seas hijo del Estado. Entonces, para la cuestión biológica, lo que hacen es buscar un origen biológico y no quieren reconocer que sea Dios, porque entonces tendrían que cambiar la ley. La ley ha sido modificada para que tú no puedas apelar a Dios como tu juez, ¿sí? O a Jesús como tu abogado, sino que tengas que apelar al Estado, que es corrupto, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en este caso es que sí te van a dar un padre biológico. Buscan la ascendencia original y quitan a Dios, quitan este concepto que nosotros conocemos como Jehová e introducen una figura que se da por sentado que efectivamente es el origen. Puede ser un Enki, como estabas diciendo, puede ser cualquier otro que represente esa raza extraterrestre que produce, que es el que tiene la autoría, o sea, es el autor de la vida, ¿sí? Y por tanto tiene la autoridad. Por eso dice la Biblia, y se le dio toda autoridad a la bestia, la serpiente le dio toda autoridad, o sea, el poder de ser el autor, ¿sí? Y por tanto crear un nuevo sistema de ley. Ese nuevo sistema de ley es el que ellos establezcan. Entonces se va a quitar el sistema jurídico y se va a establecer la ley que ellos establecen, que se basa en los lineamientos de este concepto de que ellos son nuestro Padre, Creador, y que ellos son nuestro Dios, es decir, la misma cosa. Y por tanto tienen poder sobre la parte biológica como legalidad, digamos, del clan, aparte de que el Estado también ya tiene la parte jurídica de tu documentación. Ya es como tiene el ser humano acorralado, ¿sí? A través del engaño lógico, hacernos creer que nosotros somos hijos del Estado y prácticamente el Estado recibirá todo poder y autoridad de parte de ellos. Bien, estamos hablando para los que se vienen conectando en este momento, ¿verdad? O los que lo están reproduciendo hasta este momento. Bueno, no reproduciendo, pero están, digamos que entraron a este, como sea, no importa. A lo que quiero llegar y decir es lo siguiente. Lo que tratamos de platicar el día de hoy es que consideramos, ¿verdad? Comprendemos en cierta manera que una de las estrategias y lo que estamos viendo, que ahora vamos a platicar de ello, del por qué, por ejemplo, todo esto del tema extraterrestre que tiene que ver acá, por qué estamos viendo tanta divulgación, porque ahora poco a poco, hasta en los programas de nota rosa, se habla un poco más y esto va a ir así como ha venido todo lo que tiene que ver con la agenda de manera gradual, como en un crescendo, ¿no? Y esto cada vez se va a ir más intensificando todo lo que tiene que ver con la agenda extraterrestre. Entonces, lo que hoy estamos tratando de visualizarle a usted es que dentro de esa agenda está el componente de develarnos a nosotros que este cuerpo biológico, el suyo y el mío, el de toda la humanidad y de todas las razas que componen el hábitat de este planeta humano, es una creación extraterrestre. Y eso es lo que en síntesis tratará y abordaremos el programa de hoy. Vamos a platicar en instantes de cómo estamos viendo que se va desarrollando esta agenda, cómo consideramos que se nos va a demostrar que esto es real, cómo van a conectarlo y luego, posteriormente, qué tanto de verdad hay en esto.
Esto va a ser de los puntos torales y que quizás pueda que muchos se vayan a sentir que atora esta parte, porque ¿será que hay parte de verdad en esto? ¿O cómo si hay parte de verdad o no hay nada de verdad? ¿O de qué manera se puede estar tergiversando algo que tiene similitud con lo que nos van a mostrar? Vamos a comenzar o a continuar en este particular visualizando qué estamos viendo en este momento, qué es lo que en este momento estamos viendo que está sucediendo en esta agenda, cómo esta agenda está caminando, ¿verdad? Y posteriormente el segundo punto es cómo visualizamos que se nos va a develar esto. ¿Qué cosas estamos viendo? Y empezamos, o cómo puedes describir este proceso. ¿Cuándo consideras que empezamos a ver pininos que nos están llevando a esto y que nos van a llevar a esto? ¿Y qué en este momento crees que está pasando, verdad, en el caminar de esta agenda para llevarnos a ese punto? Adelante. No sé. Oculto en nuestra... Con razón. Ok, bueno. Freddy, creo que es que no tienes habilitado el micrófono. Yo pensé que era problema de la señal, pero no se te ha escuchado nada. Tu micrófono no está habilitado. No has hablado nada. Así que tienes que regresar al punto cero. Vale. Tienes Como que hacía regresar al Jim punto Carrey en una cero. película, hacía así. Adelante. Pues si se le escucha, hablan, pues vuelve y se le escucha. Bueno, estaba diciendo que lentamente han ido avanzando estos conceptos. Sabemos que el tema alienígena ha sido importante, pero como no estaba bajo el control del Estado, entonces no se iba a divulgar. Cuando el Estado ya le puede dar una forma, y hablo del Deep State, cuando le puede dar una forma y rediseñarlo a su antojo, entonces lo presenta. O sea, no lo va a presentar en tanto la gente pueda pensar por sí misma al respecto. Y si existen extraterrestres, ¿por qué esto y por esto, aquello? No. Porque lo primero es que se genera un problema con el sistema judicial, perdón, con el sistema de gobierno, ya que dirían, vale, pues que estos gobiernos no guardan relación con lo que están diciendo los extraterrestres. Entonces este gobierno es ficticio, no es real. También habría un problema con el sistema corporativo, la industria farmacéutica, el sistema médico, el sistema del petróleo, la electricidad, perdón, la energía, el carbón, el gas, todas estas cosas y el monopolio corporativo entrarían en conflicto también. Porque ellos dirían, pues si se sabe que estos extraterrestres te pueden dar energía libre, ¿por qué estamos pagando por esto? Si estos aparte del planeta Tierra, estos minerales son del planeta Tierra. ¿Cuándo se los compró una corporación o el Estado a la Tierra para vendérselos a ti? Entonces, todo esto, para que no se discuta y se genere un problema para las élites, se ha mantenido al margen hasta que ellos presenten una nueva información. Pero cuando ellos presenten esta información, la van a presentar desde el punto de vista del origen biológico, no desde el punto de vista de las respuestas sobre la sociedad, porque cuando eso precisamente se desarrolle, ellos dirán, sí, 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 claro, es que ellos que los crearon ustedes ahora nos van a dar una nueva tecnología, va a haber un cambio en todo el sistema corporativo, todo el sistema bancario y todo el sistema de gobierno. Pero ellos lo tienen diseñado para que encaje con el concepto del descenso del dragón a la Tierra.
como se le llama. Entonces, ese dragón que les da autoridad porque él es el autor, porque él se va a presentar como el autor, sí, el autor de la vida, ese Enki, él se va a presentar como el autor, entonces va a decir, como yo soy el autor, soy el padre, soy el que establecí la ley. Entonces, a partir de aquí va a haber un gobierno basado en nuestra legislación, va a haber un sistema de transacciones basado en nuestra legislación y un sistema de control corporativo basado en nuestra legislación. Y cuando digo sistema corporativo me refiero a todo, desde, los combustibles, la alimentación, el gas, la energía, todo. ¿Sí? Entonces, esto es importante entenderlo. Si ahora mismo ellos revelasen eso, sin encajar con lo otro, la humanidad se rebelaría contra el sistema. Diría, nos han estado engañando, haciéndonos pagar por cosas que son nuestras. Porque según el autor, es decir, Dios, la tierra es nuestra. Yo puedo sacar agua libremente y no tengo que pagársela a nadie. Yo puedo tomar energía, no tengo que pagarle a nadie. Yo puedo sacar un alimento, no tengo que pagarle a nadie. No tengo por qué pagarle un impuesto a alguien, o sea, un tributo a alguien que no ha trabajado para ganárselo. Yo hago el esfuerzo y yo me gano. Porque tengo que darle un tributo a otro que no ha trabajado por ello. Porque tengo que darle una comisión al Estado si él a mí no me ha ayudado para ganármelo, lo he hecho por mi propio esfuerzo. Entonces, aquí está la cuestión de varios ejemplos, ¿sí? De cómo ellos han tenido que elaborar este tipo de conceptos diseñados para llevar al engaño, ¿no? Y lógicamente han tenido que mover muchas piezas para poder llegar a donde estamos. Un ejemplo es, cuando nos vamos al tiempo del papado, ¿sí? ¿Por qué le llaman el papa? ¿Sí? El padre, porque hace la figura de Dios. Y como hace figura de Dios, él se puede parar a la ley y decir que él es el autor. Entonces tiene dominio sobre todos. Y él pone la corona británica y les dice, ustedes son los encargados. Entonces la reina de Inglaterra, cuando hace el juramento, dice, porque Dios me ha puesto, como establece la Biblia, que él estableció al rey. ¿Sí? Entonces el rey es el representante que tiene el poder sobre el pueblo. Como el pueblo eligió en tiempos de Samuel a un rey, siendo que Dios dijo, yo seré vuestro rey. Entonces lo que hace el pueblo es no querer que Dios sea su rey y elegir un hombre o un humano como rey. Volvemos a lo mismo, está el sistema de la monarquía que está establecido en una usurpación de ese derecho porque el ser humano rechaza su derecho de ser hijo de Dios o de Jehová y acepta que su padre es el papa y acepta que su rey es la reina, la reina Isabel II, ¿no? En este caso, la que dirige a lo que es la corona británica. Y seguimos viendo lo mismo. ¿Qué es el movimiento ateísta? El movimiento ateísta es que la gente rechace que hay un Dios. Porque cuando rechace que hay un Dios, el Estado pasa a ser su Dios. Así que tú te tienes que someter a algún autor. Y el único autor, si tú rechazas a Dios, el único autor que existe aparte, después de Dios es el sistema judicial, es tu Estado. Entonces pasas a ser sometido por tu gobierno. Y lo mismo si vamos a la evolución. Lo mismo, la teoría de la evolución es quitar a Dios como el origen, como el concepto del padre. Acuérdense, por eso la guerra con el patriarcado. Dice que estamos cansados del patriarcado. En realidad lo que van es que el patriarcado va primeramente, lleva su origen a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú te amparas a Dios, el Estado no tiene poder sobre ti. Pero si tú dices que Dios no existe, entonces el Estado toma el control de Dios. Ellos se adjudican el poder de Dios, el poder de la soberanía. Otro ejemplo, por ejemplo, las ideologías, ¿sí? El asunto del aborto. El niño, el bebé, no es persona mientras está dentro de la madre. Lo mismo, cuando sale, lo recibe el Estado, ahora es hijo del Estado, porque la madre lo rechazó, lo abortó, es decir, lo sacó de su cuerpo, pasa de aguas de la madre y pasa a aguas del Estado. Entonces el Estado es el que lo recibe y dice, ahora es hijo del Estado. Entonces se pueden posicionar de los hijos de las personas y decir que el Estado es el padre. Miremos el feminismo lo mismo, luchar contra el concepto del patriarcado, como dice la guerra contra el hombre, porque se asocia al hombre, la cabeza y todo ese asunto. Y lo mismo el LGTB también, no definir al hombre. ¿Por qué? Porque una cosa es hombre, que dentro del concepto del Estado es un ser libre, no puede tener poder sobre él, y otra cosa es cuando no lo defines como hombre, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, como es cualquier otra cosa que es un constructo del gobierno, un constructo del Estado, un constructo político, ellos tienen dominio sobre aquel constructo, da igual lo que sea. Ellos inventan una palabra y dicen, esto es tal cosa y este es no sé qué fílico y trans no sé cuánto. Lo llaman como quieran. Como es un constructo de ellos, eso que crean está bajo el poder de ellos.
pero el hombre no está Ok. en poder del Estado. Muy bien, estamos bien con los ejemplos, pero ahora aterricemos al punto de qué es lo que estamos viendo ahora que están haciendo. Me refiero, bueno, voy a ir más específico en la pregunta. ¿Qué consideras tú, hablando precisamente del tema extraterrestre, que nos van a presentar? ¿Cuál va a ser esa, cómo decírtelo, eso tan develador? ¿Cómo visualizas que va a venir ese momento donde, o primero, cómo consideras tú que al final van a presentar el tema extraterrestre? ¿Cómo ves tú que van a salir al público y hoy sí decir, no, sin duda existen? ¿O crees tú que esto va a pasar primero por la falsificación de la invasión extraterrestre? O sea, a ver, voy a tratar de darte algunos escenarios para que me comprendas la pregunta y puedas trasladar tu comentario. ¿Visualizas tú, por ejemplo, que todo lo que está pasando con la emisión de información sobre el tema extraterrestre va a continuar, pero nunca van a salir, nunca va a salir el Pentágono, nunca va a salir una información oficial del sistema diciendo, sí, los extraterrestres existen, sino que de repente lo que va a pasar es que van a hacer esta falsificación de la invasión extraterrestre y ahí donde la gente se va a dar cuenta, ah, sí existían, ahora hay que protegernos y entonces van a venir con su cuestión y su enredo de que necesitamos unirnos. Lo van a ¿Crees hacer, tú que así va a ser? lo van a ¿Cómo? hacer, lo hacen progresivamente. ¿Sí? ¿Y esta progresión de qué trata, Diseminan, crees? Si la puedes, di- ¿cómo la visualizas? diseminan información, ¿sí? Va soltando por aquí, por allá, pero no hacen una presentación o una aceptación oficial legítima Correcto. hasta que todas las piezas estén armadas de tal manera que no dé tiempo a que nadie cuestione nada, sino que ¿Y antes cuáles de que serían la estas gente vaya a piezas que están cuestionar armadas? algo, ya te van a dar toda la estructura completa. ¿Cómo? O sea, ¿cómo visualizas todas esas piezas ya armadas? ¿Cuándo lo van a aceptar? ¿Cuándo lo van a decir? ¿Qué consideras que tiene que estar listo para decirlo? O sea, ¿no crees tú que lo van a callar hasta el momento que, boom, falsifican la invasión? Ve, están los extraterrestres. La gente va a decir, era cierto, era cierto. ¿Tú crees que llegará el momento donde lo van a aceptar? No, eso es, como digo, es No lo van a algo aceptar, lo van a progresivo. divulgar. Es algo, Oficial. no, es algo progresivo y van a ir sueltan algo por aquí, de repente un primer ministro hace un Ok. comentario, la NASA deja caer algo, el otro hace un comentario, o Ajá. sea, es decir, ir soltando cosas como, lo digo, pero no era lo que quería decir, como, sí, Correcto. pero bueno, Como no hay en el sabemos, no pasado. estamos seguros, sí, entonces es como tirar la piedra y esconder la mano, como, bueno, podría ser, consideramos, o sea, todo es una posibilidad, o sea, ya no se rechaza la idea, sino que se habla como una posibilidad. Ah, bueno, podría ser. Asumimos que es lo que podría ser, pero el podría no se va a evidenciar como un hecho, o sea, van a dar mucha información, pero no la van a determinar como algo sólido, ¿sí? Sino como ¿Y una cuándo va a ser sólido? probabilidad, una posibilidad. Primero tienen que esperar que las piezas estén armadas durante el proceso de la gran tribulación, ¿sí? Cuando colapsen el sistema, ¿sí? Cuando hagan colapsar el Ajá. sistema, ellos ya saben que a partir de ahora pueden empezar a preparar todo para el anticristo. Entonces es ahí donde tienen que utilizar, según el proyecto Bluebeam, terremotos para hacer que se desarmen ciertas regiones, ciertas capas y quede a la luz zonas donde ellos saben que hay yacimientos arqueológicos de civilizaciones de hace decenas de miles de años y artefactos que no pudieron haber sido fabricados por seres humanos. Entonces, ahí es donde vas a ver que posiblemente encuentren una nave enorme en algún sitio o que empiecen a decir, sí, vale, resulta que lo del lago Vostok es que es una nave. Ahora es que ellos, una vez ya ellos primero sepan que pueden tener a todas las personas atadas, destruyendo la economía del planeta, ¿sí? Debilitando a Rusia, Estados Unidos y a China. Cuando ellos sepan que eso ya está en movimiento, ya se pueden arriesgar a ir soltando información, pero ya dando por hecho. Hasta el momento no se da por hecho. Hasta el momento si se filtra algo te dicen, hay una anomalía en el lago, en el Mar Negro. Ellos dicen una anomalía. Bueno, hay una anomalía, algo extraño en el Monte Ararat. Sí, una anomalía. Hay algo extraño en tal sitio. ¿Qué podría ser? Alguien saldrá Giorgio Tsoukalos. Son extraterrestres. Pero usualmente no se va a dar una afirmación empírica desde una organización oficial,
¿sí? Harán comentarios y aprovecharán circunstancias para hablar del tema, Sí. pero no van a decir sí, es así y lo certificamos. Cuando las cosas estén estructuradas ya de tal forma que ellos vean que la economía va a atar a la humanidad, o sea, la no economía, el hecho de que no hay dinero, porque el Estado va a querer someter a todas las personas cuando no puedan llevarse el pan a la boca, y que debiliten a las grandes naciones, entonces ellos ya saben que están todos acorralados. Entonces, cuando saben que están acorralados, dicen, vale, ahora sí vamos a preparar al anticristo, que es el que los va a desacorralar. Sí, eso es lo que les quieren presentar. Él es el que los va a sacar del agujero en el que se ven metidos. Entonces, ahí es donde van a decir, miren, fíjense un terremoto, fíjense tal cosa que ocurrió, miren un yacimiento. Entonces, ahí sí van a mostrar claramente y dirán, bueno, sin lugar a dudas, efectivamente, esto tiene que haber sido extraterrestres, esto no pudo haber sido la humanidad. Entonces empezarán a soltar cosas y dirán, bueno, sabíamos, miren, resultó que hemos descubierto que las pirámides efectivamente fueron construidas con la ayuda de civilizaciones de Venus. Pero hasta el momento no van a hablar de nada de eso. Ahí cuando de repente van a decir, ay, fíjense, hemos descubierto, ahora se confirma. Ahora entonces No, sí correcto, empiezan eso es a... ahora, pero continúa con el, perdón, no, es que vamos súper bien. Estamos claros que ahora van a otra cosa, pero va súper bien en el hecho de seguirnos desarrollando esos momentos donde ya empiezan, ok, ya siguiendo con tu ejemplo, miren, estas pirámides fueron gente de Venus que ok, continuamos en ese diálogo, sigue visualizando y continuemos en ese Lo diálogo. siguiente, Ya estamos en la claro, lo parte siguiente donde, ajá, claro, hay que tener en consideración que todo eso se supone que ocurre durante un proceso de conflicto internacional. O sea, el mundo va a estar en caos en ese entonces, ¿sí? Y en ese entonces, en medio de los aspectos caóticos, los noticieros estarían hablando también de este tipo de cosas. Entonces, lo primero que piensa la gente en un estado de caos es, ¿quién nos va a salvar de todo esto? Y tú les empiezas a hablar de extraterrestres. Entonces, lo que viene a tu mente ¿es eso bueno o es eso malo? ¿Puede ser peor de lo que ya está pasando? Eso es lo que piensas en tu cabeza, ¿sí? Entonces se te viene a tu cabeza lo que ya has visto en películas. Aliens malos, aliens buenos, pero no sabes si estos serán buenos, que vienen de Asgard, o si estos vienen como un depredador que quiere acabar contigo. No sabes. Entonces aquí es donde entra otra fase del Blue Beam, que son las proyecciones holográficas, ¿sí? Pero empiezan primero con algunas proyecciones en el cielo en ciertos países, especialmente de mentes más débiles, aunque suene un poco feo decirlo así, gente más predispuesta o susceptible a creer en cuestiones milagrosas, ¿no? Entonces harán apariciones marianas, harán apariciones de Jesús, harán apariciones de cosas así, que hablen en el idioma de ellos y les diga, ¿sí?, que ellos van a venir a ayudarles, ¿sí? Entonces va a aparecer la Virgen María ante los católicos y les va a decir que ella va a mandar a un Salvador, que no se preocupen, que todo está bajo control. Para otros que son cristianos, aparecerá una proyección de Jesús que les dirá que no se preocupen, que dentro de poco Él va a venir a ayudarlos, que resistan. Dentro de los musulmanes aparecerá Mahoma, dentro de los judíos aparecerá Moisés. Entonces va a ir primeramente a esos grupos, a etnias, tribus, donde son importantes sus gurús, donde son importantes sus personajes históricos. En la India les aparecerá con Krishna, con Ganesha, con Vishnu, con quien haga falta, y entre otros les aparecerá Buda. Es decir, lo que sea necesario, ¿sí?, para que las personas hablen del tema y entonces empezarán a viralizar videos, empezar a decir es que esto es lo que vi, y lo vieron cientos de personas y miles de personas. Entonces empieza a hablarse de esta cuestión y esas primeras apariciones tienen por finalidad simplemente, o sea, no van a hablar de extraterrestres, simplemente le van a dar la esperanza, ¿sí?, a los devotos o a los fieles o a los creyentes, por así decirlo, de que va a aparecer una fuerza milagrosa que los va a ayudar en el momento adecuado y que tienen que aguantar mientras tanto, que tienen que resistir. Esa sería la siguiente parte. Pues como digo, la primera parte es a través de las evidencias arqueológicas, los yacimientos que se van a encontrar de civilizaciones antiguas. Luego estas apariciones, luego empiezan la comunicación psíquica. Es decir, y todo esto es gracias a los satélites tridimensionales que triangulan tecnología 7D. Entonces luego van a empezar con cuestiones que se propagan dentro de la mente, ¿no? Y a través de todos dispositivos que funcionan con electromagnetismo, con ondas, con radiofrecuencia, con grafeno, todas las cosas que tengan grafeno, que tengan cobre, que sirvan para interceptar ondas, sea el teléfono, sea grafeno dentro del organismo, sea un televisor, sea tu computadora, sea, da igual lo que sea, cualquier dispositivo va a servir para transmitir y ampliar
¿sí? La resonancia de información. Entonces van a propagar, especialmente en este tipo de personas, un poco más difícil, pero igual también lo van a hacer en personas que no estén dispuestas, que no estén conectados con dispositivos, porque de un modo u otro van a tratar de sincronizar, ¿sí? El flujo natural de las vibraciones que genera el cuerpo, genera una vibración en cada área, sea que estés despierto, una vibración, que estés dormido, otra vibración, que estés meditando, otra vibración, que estés haciendo actividad física, otra vibración. El hecho es que generas una vibración. Cada sonido y cada concepto tiene una resonancia específica. Tú puedes programar una onda para que tenga esa resonancia específica. Entonces tú puedes enviar una resonancia como han estado haciendo, por ejemplo, el miedo. Tú incorporas un concepto de miedo, una resonancia y la bombardeas en una ciudad y toda la gente va a tener miedo. Y eso lo han estado haciendo los últimos años. Entonces, ¿qué haces? Vas a coger ese concepto que tú quieres que ellos acepten y se lo vas a bombardear a las personas. Van a poder verlo en una pantalla como un objeto, como una imagen, van a poder escucharlo, van a poder incluso escucharlo mientras están durmiendo, o van a poder escucharlo mientras están al aire libre y sentirán como que hay una onda, un sonido que les viene a la cabeza y no saben exactamente qué es. Y eso se va mejorando, se va sincronizando, entonces tú escuchas voces, pero no sabes de dónde viene esa voz porque lo que se trata es de la sincronización de una onda que llega directamente a tu cerebro y ya viene traducida, o sea, la onda tú no la ves, el sonido tú no lo ves, pero ya está configurado, ¿sí? Ya tiene una frecuencia desde un satélite, desde una antena. Ellos se lanza, golpea a la persona y ya tiene un dato. Tú estás escuchando un sonido audible. No lo ves, pero está en tu cabeza resonando. Entonces ya tiene una idea. Y te va a decir cosas. Te va a decir, tranquilo, yo soy Dios, etcétera. Entonces va a legitimar el concepto de Dios, pero no te va a decir qué Dios es. No te va a decir qué nombre es. Simplemente va a empezar a introducir elementos y conceptos para que tú creas en la existencia de ese Dios. Pero el Dios, o sea, dejando una laguna para poder luego introducir la personalidad o la persona de ese Dios. Entonces simplemente te va a decir, aquí estoy, no te preocupes, las cosas se van a solucionar, yo voy a aparecer de determinada manera. Y vuelve en otro momento y se le sigue apareciendo y le va a seguir dando una información. Entonces aquí es donde está esta parte, esta tercera parte, ¿sí? Que es de la comunicación psíquica, que es la comunicación a través de dispositivos electrónicos, de dispositivos con radiofrecuencia, con Bluetooth, con Wi-Fi, con todo lo que tiene microchips, con todo lo que tiene grafeno, hidróxido de grafeno. Y esa va a ser la tercera fase de comunicación a través de eso. Como las personas son susceptibles a las ondas que emiten los dispositivos, es más fácil condicionarlos. Entonces es más fácil que utilicen teléfonos inteligentes y televisores inteligentes, Smart TV, para poder que en ese estado, a través de la onda que emite y a través de la recepción, tú seas más fácil de domesticar, ¿sí? De que aceptes la idea que te quieren introducir. ¿Sí? Esa es la tercera orientación o tercera fase de todo eso. Cuando ya todo eso esté armado, entonces van a venir con la cuarta orientación, ¿sí? La cuarta orientación es ya directamente las apariciones de Jesús en ciertos lugares, ¿sí? Pero no el de Jesús real, es un constructo, ¿sí? Es tecnología 7D para que los cristianos menos entendidos salgan de sus escondites, porque los tienen que quitar, ¿sí? Los tienen que eliminar del sistema, porque ellos son parte de la molestia, ¿no? De lo que el nuevo orden mundial no quiere. Entonces, cuando salen de ese lugar, ya los drones los localizan, ¿sí? Y se los llevan a los campos de concentración. Esa es la cuarta fase, ¿sí? Pero entonces no es Jesús, por eso te van a decir, míralo aquí o óelo ahí, pero no salgas, o sea, porque lo que quieren es localizar a las personas que están escondidas, ¿no? Y la última fase, es la quinta, la definitiva, es entonces la proyección holográfica de una guerra en la atmósfera. Ahí es donde utilizan drones y tecnología 7D para que la gente crea que hay un combate. En ese combate puede haber aviones, puede haber misiles, porque al final se van a enfrentar contra drones muy avanzados, drones que se sincronizan entre ellos, pero drones que están recubiertos de un campo tridimensional, tal como se vio en las Torres Gemelas. Entonces tú crees que estás viendo un avión, pero en realidad es un dron que tiene un holograma alrededor. Lo mismo aquí, vas a ver aviones de combate luchando contra naves extraterrestres que no son naves extraterrestres, sino que son drones cargados con armamento lo suficientemente
útil, ¿sí? Y táctico para enfrentarse a aviones y hacer maniobras como si fuese un platillo volador. Y él a su alrededor produce un holograma, se recubre un holograma y parece una nave extraterrestre. Entonces, los aviones se enfrentan a estas naves y hay explosiones porque están cargados con algunos de ellos con ojivas micronucleares, con explosivos. Y aparte de eso, los efectos ópticos, efectos de sonido, efectos ilusorios, visuales, que son proyectados desde satélites, ¿sí? Y esa es la quinta orientación, que es precisamente la más importante. Luego también hay que considerar que mucha de esta inteligencia artificial que crea realidad digital va a presentar también muchas mentiras a través de la televisión. Hará entonces, en ese entonces, que se presente un individuo y hable, ¿sí? De la necesidad de que toda la humanidad se una como uno solo y que luchen contra esta amenaza. Entonces se une el mundo, dejan de pelear entre ellos y se unen ellos para descargar todo su arsenal nuclear contra el cielo, pensando que están venciendo a una raza invasora. Entonces ahí es cuando aparece otra raza, ¿sí? Es cuando ocurre lo que llamamos el arrebatamiento, lo que llaman la caída del asteroide, y es ahí cuando desciende esta raza, la serpiente, el dragón, que se presenta como los autores. Ellos dirán que sí, los enemigos contra los que nosotros habíamos luchado hace unos días eran también sus enemigos y estaban en una guerra y los echaron a la tierra, etcétera, y ahora juntos los hemos vencido. Entonces la humanidad los aceptará a ellos como los autores, como los creadores, ¿sí? Y ellos darán su poder y autoridad, es decir, pasan o relegan su autoridad al gobierno de la tierra, un nuevo gobierno que se va a establecer, ¿sí? Y al último gobierno, la última faceta del Imperio Romano. Y ahí juega un rol muy importante o trascendente las presentaciones en la televisión, porque la gente verá a este tipo, ¿sí? A este portavoz de ellos, a quien le van a ceder todo el poder, haciendo cosas milagrosas, pero que en realidad no las está haciendo. Todo está hecho digitalmente. O sea, es como cuando ves una película de Avengers y tú ves que luchan, Thor hace esto y Hulk hace lo otro, Iron Man, y luchan contra Thanos y todo eso, y parece muy real las cosas que hace el Doctor Strange. Pero todo eso está hecho con un fondo de color verde y azul. Prácticamente ellos a duras penas llevan un uniforme, si es que lo llevan, porque a veces solo es la cabeza. Todo lo demás es realidad digital. Lo mismo, vas a ver la televisión y vas a ver este tipo que camina sobre el agua y vuela y resucita a los muertos y cambia el sol y la luna, pero todo está hecho con animación digital. Él solamente está detrás de un fondo, perdón, delante de un fondo azul o un fondo verde con cromas y con cuerdas, ¿sí? Y todo lo demás es realidad digital. Pero claro, la gente, como no lo sabe y la realidad digital es tan nítida, la inteligencia artificial es tan nítida, que incluso lo podrán recrear sin que él esté ahí. Sale él hablando, diciendo y tal, pero no es él, no es nadie, simplemente es una creación con inteligencia artificial, como la que hicieron una vez también con Tom Cruise o con el presidente, no sé, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, que le cambian la cara y le pintan el pelo y todo en directo, pero todo está hecho con computadora. O Tom Cruise, todo sobre él, pero no era él. Todo lo crearon con inteligencia artificial y lo han hecho con otras películas. Han tomado versiones y las han recreado de inteligencia artificial. Y eso lo van a hacer también con él. Eso lo o sea, te van a decir, sí, te van a crear un libro, en realidad solo es una persona. Puede que ni siquiera la persona tenga que existir. Él puede que se represente determinada cosa. Él puede representar una inteligencia artificial. Puede que la inteligencia artificial esté recreando una figura que sale en la televisión, que la gente cree que lo está viendo, pero en realidad nunca ha estado ahí. Es una inteligencia artificial que presenta una cara que es en realidad digital. Pero tú crees que es un humano, porque parece humano. Es probable que está dentro del campo de lo posible, todo lo que uno pueda columbrar. Bueno, hay una pregunta aquí, no le entiendo, mi estimado. Dice, buenos días, shalom, Dios le bendiga grandemente. Una pregunta, ¿es verdad que él fue creado del polvo? ¿Por qué este sistema de la oscuridad no quiere que a Elohim lo pongamos como nuestro padre? ¿Y por qué se opone el sistema de la oscuridad cuando nosotros buscamos más de Elohim? No entiendo la pregunta. No entiendo. Bueno, okay. la cuestión importante, como lo estaba diciendo al principio, de sacar a Dios es por dos razones principales, para que la redundancia. Número uno es que el concepto del autor y del soberano pase al Estado. Y segundo,
para que los seres humanos pierdan todos sus derechos inalienables basados en la Constitución de Dios. Es decir, cuando un gobierno te habla de la ley, ¿sí? En realidad esa ley es un constructo que imita la Torá, es un constructo que imita la Biblia. Por eso habla de la ley de Dios. La ley de Dios en realidad es el sistema jurídico por excelencia, del Código Hammurabi y de la ley de la Constitución romana, ¿sí? La Iglesia Católica y el Vaticano, todos ellos lo que han ido escogiendo estos elementos e imitando, haciendo un plagio de la Torá para crear un sistema de gobierno en donde no esté Dios, porque si está Dios, tú puedes decir fácilmente a un gobernante, a un magistrado, a un juez, a un policía, a quien sea, tú no tienes autoridad ni jurisdicción sobre mí, mi autoridad es Dios. Y se les acabó la fiesta. Entonces ellos tienen que quitar a Dios para poder decir que ellos son Dios. Entonces tú te tienes que someter a esta teocracia, te tienes que someter a Dios. Y eso es lo que ocurre con el gobierno de la bestia. Si el gobernante, por excelencia del Estado o superestado de la bestia, es ese individuo, como es el creador, como es el soberano, va a haber una teocracia y tú te sometes a la ley que le imponga y va a ser una ley nueva. Básicamente va a ser una dictadura, la dictadura tecnológica de Gran Hermano. ¿Sí? Por eso es por lo que es necesario para la élite eliminar el concepto de Dios, no tiene nada que ver con la religión. ¿Por qué la Iglesia Católica persiguió la Biblia? Siempre. Desde el principio la Iglesia Católica se dio cuenta que si la gente se enteraba de lo que decía la Biblia, iba a haber un boicot, iban a perder el poder. De hecho, legítimamente es el pueblo de Israel el que está puesto para gobernar el planeta según la ley de Dios. Entonces, eso no le conviene ni a los estados, ni le conviene a la Iglesia Católica, no le conviene a nadie. O sea, en el sentido de que no le conviene a ninguno de los estamentos que ahora mismo están en el poder. Yo escuché una vez en una canalización exactamente eso, que este planeta pertenecía a los israelitas como tal, o sea, a esa descendencia genética, o no sé cómo llamarlo realmente, esa parte no la comprendo, cómo van a definir que es de ellos. No sé si es porque nacieron ahí o algún componente genético especial, no sé, tal vez tú tienes mayor claridad en eso, y que el resto de la población terrestre pues pasará a habitar el resto de las estrellas o planetas, el universo como tal. ¿Qué entiendes tú cuando dices que los israelitas van a heredar esta tierra como tal, los israelitas? ¿A qué se refiere eso? No estoy hablando de lo que se puede imaginar la gente con lo que es Israel ahora mismo, ¿sí? Porque ahora mismo el Estado de Israel, al decir que es un Estado, quiere decir que también es una corporación. Está bajo el control de la corona británica y del Vaticano. Entonces, ¿a qué te refieres? No es el Israel de ahora. Yo me estoy refiriendo al Israel de la Biblia. El Israel de la Biblia está basado en un sistema jurídico, una jurisprudencia que estableció Dios por medio de Moisés. Entonces no es el Estado de Israel. ¿Pero quiénes serán? De hecho, ¿Cómo definir, cómo entender quiénes serán? O sea, cuando dices que los israelitas van a heredar esta tierra, ellos son los que van a gobernar, ¿qué quiere decir eso? Porque genéticamente son personas que genéticamente tengan algo, personas que tienen el estado de conciencia independientemente del color de la raza, de la nacionalidad. ¿Qué es eso? Es por antonomasia y por adopción. Eso quiere decir, tú solo tienes que demostrar que tú vienes de la ascendencia de, primero, dos cosas. Tienes que demostrar que eres de la ascendencia, ¿sí?, de Israel. Y segundo, tienes que cumplir los mandamientos. Lo uno sin lo otro no es válido. Tú puedes decir que eres judío, pero si tú no cumples con la ley, y no me refiero a la Torá en el sentido de las 613 ordenanzas, me refiero a la legislación de Dios, ¿sí?, y la legislación de Dios que pasa a la abogacía de Jesús. Eso quiere decir que tú tienes que cumplir con los mandamientos de Jesús para ser considerado israelí. De ahí que cualquier persona, no importa del país que sea, si acepta la legislación de Jesús, que es rey de Israel, y por tanto es el que establece el sistema judicial, tú adquieres la ciudadanía si tú la quieres. En otras palabras, ¿me estás hablando de la conciencia crística o de qué me estás hablando? ¿Las personas con conciencia crística me estás hablando? ¿O literalmente? Estoy hablando estoy hablando de un sistema desde el punto de vista jurídico. No estoy hablando del sistema desde el punto de vista de la trascendencia. La trascendencia es un tema aparte. En ese sentido, toda persona que tiene conciencia, que se rige bajo la ley del amor, es parte de la conciencia crística. Pero ahora estamos hablando de una cuestión de estados. Estamos hablando de un problema entre una nación, entre una cuestión jurídica, una cuestión de dominación de un gobierno. Estoy confundido. Claro, estamos hablando, no estoy dando a entender porque me estás preguntando dos cosas distintas. Una cosa es que tú como alma seas un ser de trascendencia
y que evoluciones a nivel de trascendencia de mente crística. Otra cosa es que estés en un planeta que está bajo una dictadura. A nivel jurídico, eso es lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de la Torá desde el Sí, punto de pero vista mi pregunta es, jurídico, no desde el punto de vista no, espiritual. déjame preguntar para poder trasladar mejor esto. Déjame aterrizar la pregunta, aunque ya la hice, pero la vuelvo a mencionar. Tú mencionaste que este planeta era una herencia del pueblo de Israel. No. Entonces, El ¿qué quiere sistema decir? jurídico. El sistema jurídico Ok, está a bajo ver, control. entonces entendamos, entonces, a ver, lo que quieres decir en pocas palabras, que cuando pase todo esto que va a pasar, las leyes que se van a vivir en este planeta es la misma que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Según Testamento. No, o sea, la información está ahí, pero la interpretación no tiene nada que ver con lo que han interpretado los rabinos. La Muy interpretación bien. es según la interpretación de Jesús. Jesús es el que le da la interpretación correcta a la Torá, no los judíos. Los judíos no entienden la interpretación de la Torá. Esa es la parte que no Jesús entiendo. sí conoce. Esa es Es la que la parte que Torá, no entiendo. o sea, ¿Por qué? bueno, ¿por qué? Permíteme, Porque la permíteme, ley, o permíteme. sea, es como los abogados. Tú tienes aquí un juez, el magistrado. Él no puede interpretar la ley, él solo la ejecuta. El abogado, en cambio, no puede ejecutar nada, él solo puede interpretar la ley. Él dice, está escrito tal cosa y eso significa tal cosa. Los intérpretes de la ley no sabían un pepino sobre la ley. Ellos interpretaban según su ego. Jesús les decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Quiere decir que No Jesús sabía entiendo. la interpretación correcta de la ley. Permíteme que eso lo entiendo, pero lo que todavía no entiendo es, yo te acabo de decir, pero es que lo que me estás diciendo ahorita, yo lo interpreto como trascendencia. No, es que son dos cosas muy distintas. Y yo estoy hablando de la parte jurídica del planeta, del sistema de gobierno. No me estoy refiriendo a la trascendencia del espíritu. Son dos temas distintos. ¿Sí? El Ok, tema sobre la entonces lo que trascendencia me del estás espíritu lo hemos diciendo es, mencionado muchas veces. Yo estoy refiriéndome a la parte política de la tierra cuando ocurren estas cosas. La parte política. Eso es un tema aparte. ¿Sí? O sea, a lo ok, mejor estamos confundidos porque estamos hablando de fuego y de agua y son dos temas para dos conversaciones distintas. Ya hemos hablado muchas veces del asunto del fuego. Yo ahora estoy hablando del tema del agua, que no tiene nada que ver. Yo aquí me centré solamente en la parte jurídica, no en la trascendencia del espíritu. Es un tema que ya hemos hablado ok, bueno, infinitas veces. entonces, entonces lo que, sí, ya te capté, perdona, ya te capté. Lo que me estás diciendo, sí, lo que viene diciendo, repitiendo acá hace rato, o sea, me estás hablando de que sí es la ley de Israel, pero en la interpretación correcta, y no estamos hablando de las cuestiones del interior, aunque están implícitas en la ley, porque están implícitas en la ley judía, pero estás hablando del ordenamiento social, del ordenamiento Así es. político, o sea, cómo la sociedad se va a llevar a cabo, cuáles son los principios, las reglas como tales. Por eso es que habla de que Jesús viene a gobernar, o que el Cristo viene a gobernar con vara de hierro. Estamos hablando de la aplicación correcta y firme de la ley, pero no en los principios egoicos, sino en la mente crística, pero la mente crística desarrollando los preceptos humanos de ordenamiento social, político y económico, por decirlo de alguna manera. Claro. Por dar un ejemplo, para que se entienda la diferencia entre la parte jurídica espiritual, ¿sí? Y la parte jurídica fenoménica, o sea, de la sociedad. La ley dice, no matarás, pero después, debajo de los lineamientos de las mitzvot, o sea, de las ordenanzas de Moisés, dice que matarás a este animal para comértelo. O dice, odiarás a tu enemigo y amarás a tu amigo, ¿sí? Matarás a tus enemigos, matarás a tu hijo si se vuelve rebelde, matarás al homosexual o matarás a la prostituta. Entonces, tú vas a la guerra y matas a tu enemigo, pero la ley te está diciendo no matarás. Entonces, aquí hay un conflicto. En el sentido, Jesús dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, quien dice tal cosa contra su prójimo lo ha matado. Entonces, Jesús está dando la interpretación más elevada, la explicación. Pero si tú te ciñes a la parte jurídica, estrictamente te está diciendo que no mates. O sea que si tú tienes que matar un conejo para comértelo, estás violando la ley. A eso es a lo que voy. Una cosa es la parte espiritual de la ley y otra cosa es la parte empírica de la ley. Sí, bien. Ok, pero vuelve la misma pregunta. Entonces, cuando dices, bueno, a ver, cuando hablas de que esto va a ser heredado por Israel, entonces estás hablando de la ley como tal, y las personas que van a habitar bajo esa sombra, esa ley, es que van a estar respetando esos preceptos, comprendiéndolos desde la perspectiva más profunda, pero también llevándolo No a las cabo ordenanzas, por la ley. no las ordenanzas.
Sí, no, Las ordenanzas no, 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 las sí, me 600 refiero, ordenanzas no, no, los 10 mandamientos. no, no, sí, correcto, perdón, me refiero al ordenamiento social, es decir, las personas se van a ajustar conscientemente a ese ordenamiento social. O sea, van a aceptar ese ordenamiento social. Eso me llama mucho la atención porque, por ejemplo, ¿te acuerdas? Había una película de Sylvester Stallone, no recuerdo cómo se llama, que era un policía que había sido congelado en el pasado y bueno, lo tenían en un museo, no recuerdo cómo se llama esta película de Sylvester Stallone que sale con un, no, el actor no me acuerdo el nombre de él tampoco, soy malo para eso. Policía del futuro, creo que le llamaron en español, algo así creo que le llamaron, donde sale Sandra Bullock también en esta película. Y entonces era una sociedad, Sí. era una sociedad hipócrita, sí, porque era una sociedad hipócrita, porque las altas esferas eran corruptas totalmente, pero hacían aparentar una sociedad justa. Yo lo que quiero traer a colación como ejemplo es el hecho de que recuerdo, por ejemplo, que venía el villano o el mismo Sylvester Stallone y decía una mala palabra. Entonces, había una inteligencia artificial que le decía, tienes ticket por decir mala palabra, has infringido la ley, tienes ticket. Entonces, a lo que voy yo, el demoledor, que me están diciendo ahí. El A lo que demoledor. quiero ir yo es, Demolition Man. hay una, hay una estructura social bastante limpia, ¿no? O sea, bastante de respeto, de armonía, etcétera, 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 pero hay hay una cuestión que la gente, es decir, hay una legislación que la gente se ajusta, ¿verdad? Es como el hecho vaya, por decírtelo así, es el hecho del semáforo en rojo. Una cosa es que yo sea consciente de que yo no necesite que me digan, te voy a castigar, ¿verdad? Por pasarte en rojo, porque mi conciencia me dice, pues yo no necesito que me digan que me van a castigar. Si yo sé que el no pasarme en rojo, voy a evitar el daño al prójimo, ¿verdad? Pero la ley tiene que existir, ¿no? Entonces, no sé Claro. si por ahí es de repente el hecho de ejemplificar. O sea, una cuestión es que yo ya entienda algo, pero no quiere decir que la ley no exista porque de repente todavía necesitaremos en ese tiempo todavía un recurso más. De repente ya entenderemos mejor las cosas porque tenemos un legislador justo, habrán leyes justas, pero la ley siempre se mantendrá porque será todavía parte de ese, por decirlo así, de ese enderezar, por eso me gusta el término de que viene con vara de hierro, porque es una manera como decirte, vamos a irnos recto, vamos a enderezar la senda, ¿verdad? Pero todavía necesitamos estas cosas porque de repente no todos estarán a ese nivel de conciencia, unos ya no necesitarán esa ley, pero otros todavía la necesitan. No sé si más o menos por ahí es la explicación de esto. Claro, por ejemplo, con el ejemplo que das del semáforo, se establece la ley de que un semáforo en rojo quiere decir que no pases, pero no es como la ley judicial de ahora, que si te saltas del semáforo te pasa esto y esto y aquello, que si la multa, que si prisión, allá se trata de conciencia. Si te saltas del semáforo en rojo y no pasa nada, bueno, problema tuyo porque tú estás rigiéndote según tu conciencia. Tú sabes que no deberías hacerlo porque hay una razón de ser. Eso sí, si te saltas el semáforo y matas a alguien en el accidente, te va a caer un problema porque tú sabías que no se debería poner puesto el semáforo. O sea, no se establecen las leyes desde un punto de vista dictatorial, que las tienes que cumplir porque sí, se establece desde el punto de vista orientativo y explicativo. Sabe que hay un semáforo en rojo porque está pasando uno en verde, para que haya un orden. Pero no quiere decir que hay alguien detrás mirándote a ver si te saltas el semáforo. Ah, yo te vi que te saltaste el semáforo y hay una cámara vigilándote. No, nadie te va a vigilar. Sencillamente, si hay un accidente, dirán, oye, ¿cómo pudo haber un accidente si había semáforos y funcionaban bien? Entonces, cuando pasan la investigación, resulta que te saltaste el semáforo y te preguntarán, ¿por qué te saltaste el semáforo? Si tú sabías que había alguien pasando, que hay un semáforo en verde al otro lado. Entonces, es la cuestión de la conciencia. Se establece la ley, pero no para esclavizarte, sino para llevar un orden y nadie está persiguiendo. Claro. Las cosas simplemente Exacto, están para sí, llevar un orden. respeto. Es como un paso de peatón. Tú vas a pasar un paso de peatón que para ti está en rojo, pero no pasa ningún carro a 30 metros y te vas a quedar esperando. Si no está pasando ningún carro, pasa tú. ¿Para qué vas a esperar que se ponga en verde? Si piensas que viene un automóvil, sabes que entonces sí tienes que detenerte. Entonces aquí está la cuestión de la coherencia. No viene un automóvil en 30 metros y tú te vas a quedar enfrente porque está en rojo. Eso no tiene sentido. Mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda y si tú tienes el criterio, sí, y analizas que no viene ningún vehículo a cierta distancia, pasa. Es tu conciencia. Entonces aquí está la diferencia entre la ley de ahora a una ley basada en la conciencia.
Claro, muy bien, quedó claro. Muchísimas gracias por desatorar por ahí. Ya entendí completamente de qué estás hablando. Ok, prosigamos al cierre de este programa, entonces, con la faceta final de cómo se presenta, cómo se nos va a presentar ya al desnudo completamente. Somos descendencia, somos hijos del anticristo, por decirlo en términos religiosos. Es decir, ¿cómo visualiza ya ese momento? ¿Qué se nos va a presentar? O sea, ¿cuál va a ser lo convincente que la humanidad va a caer y va a decir, no, realmente por darte un escenario, no, definitivamente con todo esto que pasó, que se develó la nave extraterrestre por allá, que se develó que las pirámides fueron construidas por esto y por lo otro, aquí está la evidencia clara, bueno, vinieron estos y nos invadieron, ya no hay duda en la humanidad que los extraterrestres existen. Entonces, ¿qué? Se nos va a hilvanar todo y por decirte un escenario, un ejemplo nada más, se nos va a hilvanar todo y se nos va a llevar hasta los textos sumerios y se nos va a decir, aquí está, este es Enki. Vaya, por ejemplo, yo escuchaba hoy a Drúmbalo Melquisedec cuando él hablaba de Tot, no sé por qué, no sé, o es que yo la entendí mal, no sé qué referencia daba en ese video que miraba de Drúmbalo. Decía que Tot había vivido como 50,000 años, no sé cuántos, pero que hace poco se había ido. O sea, no hace mucho, que diría unos 20 años, todavía había estado presente. No sé a qué se refiere, pero yo lo que quiero traer es el ejemplo nada más. O sea, no sé si se nos va a decir, por ejemplo, que Enki nunca murió, Enki nunca se fue, Enki siempre estuvo, Enki sigue acá y Enki es el anticristo. Bueno, Enki es el Dios creador para la humanidad y ese ser de luz. ¿Cómo lo visualizas? No creo que tenga que ver con Enki, desde mi punto de vista, a lo mejor Sí. me equivoco. Sí, pienso que tiene que ver más con Belial, pero no hace falta. Pero la pregunta es, perdón, la Realmente, pregunta es, ¿cuál va a ser esa evidencia que nos va a decir cómo van a hilvanarnos todo y nos van a decir, aquí está, sin duda a la humanidad no le va a quedar duda de que venimos, este fue el que nos creó. Este es el padre. bueno, sí, porque al final van a empujar todo en esa dirección. Claro, tienen que ir presentando toda la evidencia y armando y se van atando cabos. Es decir, tú ves que en la televisión te empiezan a hablar de unas civilizaciones extraterrestres que han ido encontrando en la Tierra. Dices, entonces es verdad lo de los extraterrestres. Lo conectas con todas las películas que has estado viendo. Después empiezas a ver proyecciones en el cielo. Un dios que esto y que aquello. Y dices, wow, un dios, ¿no? Luego escuchas estas voces en tu cabeza. Sí, yo los voy a salvar, yo los voy a salvar. Y este dios te dice que te va a salvar. Y dice, bueno, este dios me va a salvar. A ver cómo me va a salvar, porque están también los extraterrestres. ¿Sí? Y quitando, lógico que quitarían a la oposición de los cristianos porque ellos sí podrían llegar a sospechar de lo que se trata. Luego te presentan esta guerra extraterrestre. Y dices, entonces sí había extraterrestres, está este Dios nos va a salvar. Pero entonces cuando cae este asteroide, cuando ya se llevan en el arrebatamiento a los que ha trascendido, ahora desciende esta confederación enemiga o mala y dice, nosotros somos los que estábamos hablando con ustedes, nosotros somos este Dios. Entonces ellos también pueden utilizar tecnología holográfica y decir que ellos eran este Dios que les estaba diciendo que los iba a salvar. Y ellos pueden decir que ellos también participaron en la guerra, ellos lucharon contra los aliens junto con nosotros y ahora aterrizan y se hace un ¿cómo se dice? Un referéndum, se hace una presentación mundial, la gente, todo el mundo, imagínense, pendientes de las televisiones, ¿sí? Y que te estén diciendo, sí, efectivamente, aquí vienen los extraterrestres, ellos son los que nos estuvieron ayudando en esta guerra que acabamos de presenciar, ellos son los que nos crearon, ellos van a mostrar evidencias, van a hablar con los científicos, van a traer pruebas de ADN, se inventarán evidencias sacadas de alguna parte de la Tierra, experimentos genéticos, una película, lo que sea, y mostrarán la tecnología que tienen. ¿Alguien se opone? Pues por silencio jurídico, si nadie se opone, nadie dice que no, pues eso es lo que se da por sentado. Si ellos dicen que sí, nadie dice que es mentira, porque ¿quién va a ver para decir que es mentira? Los que han sobrevivido van a estar escondidos, no van a salir a cuestiones políticas. Los que claramente dirían que es mentira, se los han llevado, sea a campos de concentración o se los han llevado a otro lugar, en el arrebatamiento. Entonces, ¿quién va a oponerse? Los aliens buenos, digamos, todavía no han llegado. Ellos van a tardar 3 años y medio más después de eso, o 4 años. Entonces, en ese momento, nadie se opone, nadie dice que sea mentira lo que están diciendo, se da por sentado que es verdad. ¿Sí? Es como, eso es lo que se llama silencio administrativo.
¿sí? Yo te digo tal cosa. Si tú no me contestas y me lo refutas, entonces lo estás Solo hay una aceptando. versión y tenés toda la información controlada, solo hay una versión de la historia. ¿Quién más te va a decir algo? Es lo que pasó con lo del bicho. O sea, ellos tienen todo el Claro. sistema, ellos tienen, entonces a los que realmente hablan, pues los cortan de las redes sociales o dejan algunos, pero la información más importante, pues ya Y en viene ese la entonces ya Organización no va a haber Mundial de la oposición. Salud, correcto, y empieza a satanizar, y viene los gremios médicos que son oficiales, y empiezan a decirle a este que está loco, que al otro que está loco, le dieron premio Nobel, pero no, es que después del premio Nobel se loqueó, entonces ya no es premio Nobel. O sea, viene, claro, ellos Es que controlan la información. en ese entonces ya no va a haber libertad de información, sencillamente porque todos aquellos que se opusieron al sistema ya no existen. Los únicos que hayan sobrevivido están viviendo en las montañas. No se van a acercar ni por asomo a las ciudades, ¿sí? Porque no pintan nada en las ciudades, ¿sí? Los van a secuestrar, se los van a llevar a campos de exterminio. Todos aquellos que se opongan al sistema van a ser asesinados. Ahí te lo dice. Y mandaba a matar a todo aquel que no adorara al sistema o tuviese su número. Entonces, tú no puedes estar en el sistema sin su número. ¿Qué vas a hacer dentro de la ciudad si no puedes ni comer ni pagar renta? Te tienes que largar. Y tú no vas a aceptar el sistema. ¿Qué vas a hacer? Te van a meter en un campo de concentración. Pero ahí no te dice que te van a encerrar, dice que te van a matar. O sea, estamos hablando ya de una cuestión dictatorial. Eso es como si no aceptan a nuestro Dios, entonces ejecución, directamente la cuerda, ¿no? Entonces así de simple es. No va a haber oposición. Entonces tú no vas a esperar que nadie salga en la televisión a decir, o una manifestación, porque automáticamente la manifestación pasan, les rocean, les bombardean, les disparan y todo el mundo al calabozo después del calabozo, campo de concentración y después del campo de concentración los gasean. ¿Sí? Entonces no va a haber oposición en ese entonces. No se te oye. Y lo van a hacer, lo que le hayan puesto el chip, simplemente los van a desconectar, ¡pum! Y ya listo. Lo van a controlar con los chips que se hayan puesto. Ok, para cerrar, y voy a agarrar una de las últimas palabras que hiciste, quiero hacer así como un semejante paréntesis para que quede. Los extraterrestres buenos, dijo Frederick, aún no han venido. O sea, cuando habló de la parte de todo este desglose que nos dijo, en ese punto de lo que estaba hablando él, los extraterrestres buenos aún no han venido. Y continuó diciendo, vendrán 3 años y medio o 4 años después. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque quiero hacer este paréntesis. Porque de eso vamos a continuar hablando en parte, en la segunda parte, valga la redundancia, sobre este tema de quién creó al hombre terrestre. Vamos a platicar entonces, ¿qué tanto de verdad hay de que extraterrestres sí crearon este envase? ¿Habrá algo de verdad ahí? ¿Habrá algo de verdad de que este envase fue creado? Me refiero a este cuerpo, a nuestros cuerpos. Biológicamente hay un tratamiento extraterrestre. ¿Tendrá que ver eso que Frederick habló extraterrestre de luz? ¿Tendrán que ver eso? Vamos a platicar esto en el siguiente programa de Verdades Ocultas. Hoy queríamos hacer esta primera parte como introducción, hablando del plan oscuro detrás de ello, pero venimos a la segunda parte y dejo nuevamente la pregunta. ¿Será que sí fuimos creados por extraterrestres en la parte biológica y serán estos extraterrestres de luz? Nos vamos entonces. Esto fue Verdades Ocultas, tus palabras de cierre, Frederick. No, ninguno. Vamos a seguir ya hablando de eso. ¿Cómo? Abordaremos el resto en el siguiente episodio. Perfecto, pues. Gracias por acompañarnos. Esto fue Verdades Ocultas y gracias por estar con nosotros.